8:34 de la mañana, estamos en vivo. Esto es Buenos Días por VPI TV y ya está con nosotros en esta ventana informativa el doctor Guillermo Nolivos para hablar de todas esas dudas que ustedes tienen en materia de inmigración. Doctor, buenos días, feliz miércoles, bienvenido. Hola Marjorie, buenos días, ¿cómo estás? Feliz Bi- miércoles. Bien, doctor, contenta de estar con usted en este espacio hablando sobre todas estas preguntas de los televidentes. Bueno, aquí estamos para responder esas preguntas. Hay buenas noticias, por ahí están impulsando un proyecto, nuevamente un proyecto de ley de ajuste de estatus para los venezolanos. Vamos a ver qué empuje recibe este proyecto en los próximos meses. Doctor, adelántenos algo, cuéntenos de qué se trata. Bueno, esto es un proyecto básicamente por representantes del estado de la Florida. Tengo entendido que son tres o cuatro demócratas y una republicana, en donde están nuevamente planteando un proyecto de ley de ajuste venezolano similar a la ley de ajuste cubana, en donde venezolanos que hayan ingresado al país antes, creo que la fecha es 31 de diciembre del 2021, entonces tengan un año de presencia en los Estados Unidos, no tengan récord criminal, demuestre que son ciudadanos de Venezuela, puedan entonces optar para la residencia permanente aquí en los Estados Unidos. ¿Y para cuándo se conocerá si esto lo van a aprobar o no? ¿Para cuándo tendremos noticias? Mira, todos estos proyectos requieren consenso dentro del Congreso, ¿verdad? Y hasta ahora está empezando, son cuatro o cinco representantes, imagínate, son 200 y tantos representantes en el Congreso, en la Cámara Baja, entonces eso se va a llevar un tiempo, obviamente. ¿Y usted considera que esta propuesta pudiese conseguir el apoyo necesario para ser aprobada? Hasta ahora están empezando con cinco representantes, habría que ver qué tan impactante es el trabajo de las personas que están detrás de este proyecto para ir ganando consenso dentro del Congreso y por lo menos llevarlo a un voto en la Asamblea. Entonces, eh, hay que ver cómo se mueven las partes involucradas y ver si es un tema que le interesa al Congreso votarlo. El año que viene es un año de elecciones. Vamos a ver si dentro de todo lo ocupado que va a estar el año que viene hay tiempo para un proyecto de ley de ajuste de venezolanos. Claro, es un movimiento que apenas comienza, hay que ver cómo evoluciona y si va agarrando fuerza, ¿no? Correcto, correcto, sí. Doctor, nos empiezan a llegar las preguntas de los televidentes y nos dicen así, ¿qué significa, doctor Nolivos, el estatus de estudiante F1? El estatus de estudiante F1 significa que tú estás en los Estados Unidos solamente para el propósito de cursar estudios, ¿ok? Acuérdate que cuando una persona ingresa al país o hace un cambio de estatus estando dentro del país, tiene siempre que comportarse con el estatus que obtiene, ¿verdad? Entonces, el estatus F1 es un estatus de estudiante, significa que la persona tiene que asistir a un programa de educación tiempo completo, que son alrededor de 20 horas a la semana, para cumplir o alcanzar un objetivo, un certificado, y no puede trabajar durante ese periodo. Ahora, doctor, vale la pena aclarar que no necesariamente tienen que ser estudios universitarios. Una persona puede calificar este tipo de visa para hacer un estudio, por ejemplo, de gastronomía. Correcto, hay distintos programas, distintas escuelas que tienen que registrarse con el gobierno federal para poder otorgar este tipo de visas. No es que cualquier universidad lo puede otorgar, ¿ok? Ok. Entonces, tiene que ser un programa que el gobierno federal apruebe, ¿verdad? Para ese tipo de visa, pero son programas tan sencillos como un curso de inglés, ¿verdad? Inglés Ujú. como segundo idioma. Los cursos de cocina son cursos vocacionales, también pueden venir con otro tipo de visa, creo que es la visa M para ese tipo de estudios, ¿verdad? Pero en general son programas que te llevan a un certificado, ¿ok? Doctor, nos preguntan qué tan difícil es cambiar de estatus. Por ejemplo, alguien que tiene ya visa de turista para acceder a la visa de estudiante. Bueno, lo complicado es que reúnas los requisitos y que le demuestres al gobierno
que tu intención es completar un programa de educación calificado y luego regresar a tu país de origen y contar con los recursos financieros para pagar tus estudios y mantenerte aquí en Estados Unidos. Entonces, esos son los recursos los requerimientos que tú tienes que recaudar, demostrarle a la escuela que tienes el dinero suficiente para cubrir tu estadía en los Estados Unidos y luego la escuela te emite un certificado específico que se llama el I-20 y eso más tu declaración donde le afirmas al gobierno que no es tu intención quedarte aquí en Estados Unidos permanentemente, pues sirve de base para solicitar un cambio de estatus. Doctor, ¿y esto incluye al grupo familiar? Por ejemplo, si es un joven y necesita el respaldo de sus padres, ¿esto también los incorporaría en este tipo de visa? No, o sea, depende de la edad de la persona, ¿verdad? Si es una persona mayor de 21 años, entonces no incorpora a los padres, ¿ok? Generalmente los familiares inmediatos pueden acompañar al familiar que viene a estudiar con lo que sería una visa F2, ¿ok? Claro, entre más personas vengan con el principal, pues más dinero vas a tener que demostrar que tienes para cubrir los costos de vida para ti y tu familia. Claro, y sin trabajar. Y sin trabajar, por supuesto. Ya entiendo. Doctor, Dayana nos dice así, empecé a estudiar en Estados Unidos. Doctor Nolivos, ¿cómo hago para cambiar mi estatus a estudiante? Yo llegué como visitante. Supongo que es una visa de turista. Si llegaste como visitante, sí, estás claro, eso es verdad, es una visa de turista. Entonces, tú quieres estudiar, tú tienes que hacer un cambio de estatus, ¿verdad? Dentro de aquí de Estados Unidos. Tienes dos posibilidades. Puedes conseguir toda la documentación necesaria para que te otorguen la visa F1 y luego regresas a tu país y en el consulado de Estados Unidos haces el trámite para que te otorguen la visa F1, o sea, que te pongan el sello en el pasaporte y luego ingresas a Estados Unidos con esa visa. Eso te permite entonces salir del país, regresar como estudiante sin tener que, tú sabes, estar asustado de que quizás no puedas volver a ingresar como estudiante. Ahora, si haces el cambio estando dentro de Estados Unidos e ingresaste como turista, y decides no salir, sino que quieres hacer el cambio, entonces tienes que enviar todos los recaudos a inmigración antes que se te venza tu periodo de estadía legal en los Estados Unidos. Doctor, sobre este tema, Jairo nos pregunta, ¿cuánto tiempo puede durar el cambio de estatus a visa de estudiante? El trámite puede Ujú. durar 10, 12 meses, ¿ok? Durante ese periodo, la persona no puede ir a la escuela, ¿ok? Básicamente la persona está aquí en el país en espera de ese proceso y no podría emplearse, sino simplemente estar en el país hasta que le hagan hasta que su cambio de estatus sea aprobado. Doctor, ¿qué tan común es que puedan rechazar este cambio de estatus a una visa de estudiante? Puede ocurrir, claro que sí. No es algo muy común, ¿verdad? Pero ocurre cuando la persona no envía los requisitos completos. Por ejemplo, la persona no le asegura al gobierno que su intención no es quedarse aquí permanentemente, no le demuestra que tiene un domicilio a donde regresar en su país de origen, ¿ok? Porque todo esto le hace pensar al gobierno que la persona tiene intenciones de quedarse aquí en Estados Unidos. Claro, doctor, hoy me va ganando con el café, lo voy a seguir. Ah, ok, ok. Doctor, ¿cuáles son los tipos de residencia americana por matrimonio? Nos pregunta un televidente. Bueno, la residencia por matrimonio es una sola, ¿verdad? Lo que Ujú. cambia es la duración de la tarjeta de residencia, ¿verdad? Dependiendo de el tiempo que la pareja tengan casados al momento que el oficial de inmigración aprueba la solicitud de residencia permanente del extranjero. Ok. Te explico. Vamos a suponer que nos casamos en el año 2018, ¿verdad? Nosotros en 2019 metimos nuestras solicitudes y llegó el COVID, se ha demorado todo y ahora es que nos llaman para una entrevista, estamos ya en el 2023. Cuando el oficial vaya a aprobar nuestro caso,
A mí me otorgarían, si yo soy el extranjero, ¿verdad? Una residencia de 10 años, o sea, ya una residencia permanente sin condiciones, porque tú y yo tenemos más de 2 años casados, ¿ok? Ya entiendo. Ahora, el otro ejemplo, tú y yo nos casamos el año pasado, metimos los papeles, nos llamaron ya para la entrevista, hoy nos llega la aprobación, ¿ok? Y me llega una residencia que dice 2 años condicional. ¿Qué significa eso? ¿Por qué la obtengo así? Porque tú y yo tenemos menos de 2 años casados, ¿ok? Cuando aprobaron mi solicitud. Entonces el gobierno, para asegurarse que es una relación de buena fe, un Mm, matrimonio de buena fe, entonces nos da una residencia de 2 años para que nosotros sigamos recaudando información, evidencias y 90 días antes, dentro de 90 días antes del vencimiento de esa residencia permanente, entonces tú y yo tenemos que introducir una petición para que a mí me entreguen una residencia ahora de 10 años, con toda sí, esa entiendo. evidencia que demuestre. Ujú. Úrsula pregunta sobre este tema y dice así, me dieron una tarjeta de residencia en calidad condicional. ¿Qué debo hacer para solicitar la eliminación de esa condición? Exactamente lo que te acabo de explicar, ¿ok? Entonces ella tiene que fijarse cuándo se le vence esa tarjeta, ¿ok? Si se le vence, vamos a suponer, en los próximos 90 días, entonces ella tiene que empezar a recaudar todos esos documentos que demuestren que su matrimonio es de buena fe, que fue concebido para construir una vida en conjunto con su esposo americano, preparar esa evidencia y junto con su esposo preparar el formulario I-751, ¿ok? Y enviarlo a inmigración con toda esa información. Tiene que hacerlo antes que se le venza la residencia, porque si no va a tener que justificar, explicar la tardanza en el caso. Doctor, justamente esa es la siguiente pregunta. John nos dice, ¿qué tan difícil es llenar y presentar este formulario I-751? ¿Es preferible hacerlo solo o con la asesoría de un abogado, por ejemplo? Bueno, tú sabes que inmigración siempre pretende decir que estos son pasos que son simples, que una persona lo puede hacer por sí mismo, Sí. pero la recomendación siempre es vaya con un profesional, Ujú. un abogado en este caso, para que le ayude o le prepare su caso, pues estos son trámites muy delicados, que si Sí. usted no entiende la cantidad de evidencias la cantidad de evidencia y el objetivo de las evidencias a presentar para que a su cónyuge le otorguen la residencia de 10 años, le remuevan la condición y le otorguen la residencia de 10 años, esa persona, si le niegan ese caso, puede terminar en procedimientos de deportación. Entonces es muy peligroso y lo mejor es hacerlo con una persona que sepa del ramo, un abogado de inmigración. Claro. Doctor, nos preguntan que si las condiciones, para que se liberen las condiciones, se deben solicitar a través de una entrevista. Depende, ¿ok? Depende de la cantidad de documentación que tú suministres, ¿ok? Si tú suministras un caso bien documentado, tienen hijos, que la pareja tiene hijos, han comprado vivienda, pues no hay duda de que es un matrimonio que ha continuado de buena fe. Entonces probablemente no existe la necesidad de llamar a la pareja para una entrevista. Pero vamos a suponer que los documentos suministrados simplemente es una declaración de impuestos, un contrato de arrendamiento y más nada. Entonces quizás este sea un caso que llamen a la pareja para una entrevista. Entendido. Doctor, nos preguntan, ¿qué debo hacer para quitarle la residencia a mi esposo? Nos dice un televidente. Bueno, esto es algo un poco delicado, ¿verdad? Una vez que tu esposo obtuvo la residencia por matrimonio, lo único que para quitarle la residencia, no hay una manera de quitar que un cónyuge pueda quitarle la residencia, eso no O existe, sea, no ¿ok? existe, no está en la ley. Ajá, no está en la ley que un cónyuge diga le voy a quitar la residencia a mi esposo extranjero, eso no existe. Lo único que esa persona pudiese hacer quizás es, bueno, contactar a las autoridades migratorias y decir que después de estar casado con esta persona se dio cuenta que era un fraude, que la persona no se casó por amor, sino que todo era un fraude que la persona cometió fraude, la engañaron, fue engañada
porque el extranjero lo que quería simplemente era obtener documentos y que una vez que tuvo los documentos, lo abandonó, la abandonó, etcétera, etcétera. Lo que Ahora, había para esto habría ocurrido. que tener evidencias, ¿verdad, doctor? Porque si no, cualquiera pudiese emitir esta declaración para causarle perjuicio a la otra persona. Correcto, hay que tener evidencia porque la persona está diciendo que cometió fraude, ¿ok? ¿Dónde está la intención? ¿Qué pruebas hay que demuestren que en verdad hubo un fraude? Porque si el matrimonio no funcionó, la persona se separa y el ciudadano americano queda herido, queda, tú sabes, afectado al punto que, bueno, yo ahora le voy a quitar la residencia. Eso no funcionaría, pues. Esto no es algo que por venganza ahora te voy a quitar la residencia porque me dejaste y cómo se te ocurre y esto y aquello. Claro, porque ya en ese caso sería una manipulación. Correcto. Ujú. Yo creo que eso responde un poco a esta pregunta. Si me divorcio después de haber obtenido la residencia permanente, ¿hay algún problema para mí? Consulta a Yanis. Bueno, no hay, en general, si es un matrimonio de buena fe, un matrimonio donde tú, hasta el momento de la separación, hay evidencias que querían construir una vida en conjunto. Entonces, si ya tú recibiste tu residencia de 10 años, no hay problema, ¿verdad? Ahora, si estás con tu residencia condicional de 2 años de duración, entonces vas a tener que toda esa evidencia que demuestra que estuviste en una relación de buena fe, vas a tener que recabarla, reunirla, porque cuando llegue el momento de introducir la solicitud para que te den tu residencia de 10 años, vas a tener que demostrar, ¿verdad?, que hasta el momento en que tú estuviste casada con esta persona fue un matrimonio de buena fe. ¿Ok? Nos preguntan así, yo me casé con un ciudadano norteamericano, ¿qué debo hacer para ajustar mi estado? Supongo que será mi estatus, pregunta Beatriz. Ok, Beatriz. Entonces, asumiendo que tú entraste legalmente a los Estados Unidos, es decir, que entraste por un puerto, aeropuerto, ¿ok? O un puesto fronterizo legalmente, entonces tú puedes ajustar estatus, es decir, conseguir la residencia dentro de Estados Unidos. Lo que tienes que hacer es que tu esposo tiene que hacer una petición de visa de inmigrante y al mismo tiempo tú tienes que con esa petición acompañarla con tu solicitud para que te otorguen tu residencia permanente, demostrar que están casados, demostrar que entraste legalmente a los Estados Unidos y que no existen impedimentos, ¿verdad?, para que tú puedas obtener la residencia permanente en el país. Doctor, nos preguntan así, ¿qué trámite debo hacer para obtener una certificación laboral en Estados Unidos? Ah, ok, estamos cambiando de tema Sí, entonces estamos ahora. cambiando de tema. Doctor, le hago una pregunta, ¿la certificación laboral se puede tramitar estando en otro país o tiene que ser aquí? También se puede tramitar estando en otro país. ¿Por qué? Porque la primera etapa de la certificación laboral es una etapa donde la única parte involucrada es el empleador, ¿ok? El empleador es el que debe impulsar este proceso Oh, ok. con sus abogados, ¿ok? Entonces es el que tiene que llevar un control de quienes han aplicado para la posición, porque la posición se tiene que hacer, tiene que abrirse o tiene que, por lo menos en papel, estar disponible, ¿verdad?, para ciudadanos americanos o residentes. Entonces, ¿cuál es la labor de la certificación laboral? Demostrarle al gobierno de los Estados Unidos que en la posición, por ejemplo, presentadora, ¿verdad?, de BPI-TV, Ujú. que BPI-TV entonces está buscando una presentadora, un presentador para su show de la mañana que necesita ciertos requisitos, ¿verdad? Entonces BPI-TV va a tener que sacar a la Ok. prensa y en distintos lugares o websites de empleo, promocionar la posición para ver quiénes están interesados en esta posición. Luego, analizar cada uno de los candidatos y ver si esos candidatos en verdad pueden o quieren, ¿verdad? O están disponibles para ocupar la posición. Si se determina que ninguno de los candidatos pueden ocupar la posición, o los que vinieron no les interesó, ¿verdad? Entonces se envía toda esa documentación al departamento laboral y el departamento laboral entonces
certifica que la posición entonces queda abierta y disponible para la persona extranjera que BPI TV está promocionando para esa posición. Doctor, he visto que hay muchas empresas en Venezuela que abren, por ejemplo, una sucursal aquí en Miami y de pronto necesitan a ese personal calificado de Venezuela para ocupar ese cargo. ¿Esto es muy común Ujú. aquí? Hay ciertas visas que se puedan usar, ¿verdad? También para eso. Por ejemplo, están las visas L, en donde uno solicita la empresa americana, que es sucursal de una empresa, Ujú. digamos, en Venezuela, le solicita al gobierno de los Estados Unidos traer un personal especializado porque esta empresa va a producir ciertos artículos, productos que se necesita tener la persona con el conocimiento para poder producirlos, para poder operar la maquinaria, para poder supervisar los pasos necesarios para que se lleve a cabo y se produzca el producto que la empresa viene a vender aquí en Estados Unidos o a promocionar aquí en Estados Unidos. Doctor, y ahora me cabe esta duda. En mi caso que hice la visa de talento y luego la de habilidades y, por ejemplo, versus esta opción de la certificación laboral, ¿cuál es la vía más expedita para llegar a la residencia? Bueno, mira, en inmigración, de estos dos caminos que tú Ujú. hablas, ¿verdad? Y digamos que si tú tienes un récord que apoya, ¿verdad? Una residencia permanente por habilidades extraordinarias, entonces la vía más rápida sería esa. ¿Por qué? Porque básicamente tú estás brincando o estás omitiendo el paso de la certificación laboral. Sí, y vas directamente al gobierno a decirle, mire, yo soy una persona que tiene habilidades extraordinarias en este área, ¿verdad? Por lo tanto, deme la residencia permanente. Y si cumple con los requisitos y el gobierno está satisfecho con ellos, ¿verdad? Entonces inmediatamente consigues tú también tu residencia permanente. En cambio, con la certificación laboral, primero hay que pasar la etapa de la certificación laboral, eso se puede demorar año y medio, y luego viene la parte de la visa de inmigrante y ajuste de estatus. Entendido. Doctor, nos dicen así, ¿cómo yo puedo obtener la certificación laboral si no conozco ninguna empresa en Estados Unidos? ¿Cómo debe ser el proceso para alguien que quiera optar por esta opción? Bueno, esa es la parte de este proceso donde se requiere tener un sponsor, es un requisito Ujú. sine qua non, ¿ok? Sí. Muchas personas quieren venir a trabajar a Estados Unidos, pero sin un sponsor, si no califican para habilidades extraordinarias, ¿verdad? Entonces vas a necesitar un sponsor y los sponsors son los que se encargan de avanzar este proceso de certificación laboral. La única manera que no necesites un sponsor sin necesidad de tener habilidades extraordinarias es que lo hagas por medio de algo que se llama una solicitud por National Interest Waiver, o sea, una solicitud donde se emite la certificación laboral porque admitir a la persona en los Estados Unidos es para beneficio, para el interés de la nación. ¿Ok? Ok. Doctor, cambiando de tema, nos pregunta un televidente que cómo hace o cuánto está tardando la renovación para los permisos de trabajo en caso de solicitud de asilo. Bueno, mira, el gobierno ha mejorado los tiempos en cuanto a permisos de trabajo solicitados por primera vez, ¿ok? Nosotros en la oficina estamos básicamente estimando que el lapso es de 45 a 60 días, ¿ok? De espera. Hay veces que es antes, ¿ok? Pero no es la norma. Si es una renovación del permiso de trabajo, ¿ok? Ya la persona solicitó su permiso por primera vez y esta es la segunda, la tercera vez que está solicitando un permiso de trabajo, ahí sí los tiempos todavía siguen dilatados, más de 8 meses de espera. Entonces, ahí todavía no ha habido cambios drásticos, como uno quisiese. Doctor, gracias por acompañarnos el día de hoy con toda esta información valiosísima para la audiencia. Estaremos dándole seguimiento a esta propuesta de la que nos habló al inicio del programa. Un abrazo, cuídese mucho y bueno,
cuídese con el tema de las abejas en Nueva York. Me quedé impresionada viendo Ah, ayer esas sí. imágenes. ¿Usted las vio? Bueno, fue en Times Square, vi las imágenes, sí, sí, fue impresionante. Parece que en esta ciudad no nos deja de sorprender la naturaleza, ¿verdad? Primero, Sí. la semana pasada el humo, ahora las abejas. Vamos a ver qué sale la semana que viene. Así es, doctor. Gracias. Cuídese mucho. Un abrazo grande.